Dependiendo de la evolución que el paciente vaya mostrando en estas primeras sesiones, tú más o menos puedes vislumbrar un poquito el ritmo que pudiera llegar a tener el caso. En las carreras, yo no recuerdo que nos hayan preparado para dar malas noticias. O sea, nosotros estamos para ayudar, para ser superhéroes. Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Yo soy el doctor Ismael Dicochea. Tenemos como invitado de nuevo y especial al licenciado en fisioterapia Jesús Iván López, que también es maestro en gestión directiva en salud. Jesús Iván, pues bienvenido aquí a tu podcast. Aquí dobleteando, mi doc. ¿Qué onda, Muchas gracias. Gracias nuevamente por la invitación. Creo que tenemos mucho y muy interesante de qué hablar. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy es el paciente neurológico y el paciente geriátrico, ¿no? Visto desde la perspectiva de un fisioterapeuta. Sabemos que nuestro sistema nervioso pues es un sistema muy complejo, pero que no es muy difícil en ocasiones de saber qué es lo que tiene una persona cuando conocemos bien qué padecimientos puede tener una persona en base a cierta región del cerebro, alguna región del cuerpo que está afectada, y en base a eso el paciente va a presentar una serie de signos y síntomas que para el experto que está revisando esto pues ocasionalmente va a saber bien o hasta dónde dirigir su tratamiento. Primero diagnosticar muy bien qué es lo que tiene esa persona y después se va a ir a dar un tratamiento, ¿no? En tu área como tal, en fisioterapia, ¿es común ver este tipo de casos? ¿Qué te puedo decir? Es más común de lo que de repente lo pudiéramos llegar a ver, ¿no? Sobre todo porque a veces este tipo de afectaciones las mantenemos un poquito más, no se ven tan a la luz, pues, ¿no? Por las manifestaciones o las características de cada caso, pero son bastante frecuentes. Yo tengo ya 16 años y medio atendiendo este tipo de pacientes, o sea, enfocado en esta área en especial. Yo di clases más de 8 años enfocado en la fisioterapia neurológica y la geriátrica y veíamos mucho de todo esto. Pues no te puedo decir que en ningún examen puse un caso clínico inventado, por ejemplo, o nunca llevé a clase un ejemplo que no existiera. ¿Por qué? Porque hay mucho de qué trabajar, pero de repente, pues lamentablemente no sabemos todo lo que se puede actuar o cuánto papel llega a desempeñar la fisioterapia en estos casos. Pues no, es mucho, pues de verdad. Disculpa el énfasis o la traba, pero a veces en la emoción por querer compartir lo mucho que se ve, pues nos ponemos nerviosones, pues, ¿no? Sí. Como que el café todavía no pega. Sí, no, y fíjate que para nosotros como médicos, el buscar a veces ese tipo de enfermedades, porque sabemos que cualquier enfermedad o cualquier patología que afecte no solamente al cerebro te puede dañar o tener un efecto en cualquiera de las partes del sistema neurológico. Hay enfermedades principalmente que a lo mejor a ti que ves pacientes geriátricos y que ves pacientes con problemas neurológicos como tal, y es los problemas vasculares. Aquí nosotros lo podemos así, vamos a hablar de dos principales categorías, ¿no? Que sería el evento vascular cerebral, que es isquémico, donde pues le deja llegar sangre a cierta región del cerebro, y el otro pues es un evento hemorrágico, ¿no? Donde una arteria, donde un vaso sanguíneo se puede reventar dentro del cerebro y tener alguna pues afección catastrófica para el paciente, ¿no? Si nos vamos a ver en la parte vascular, ¿cómo son los pacientes que te llegan a ti? Son pacientes, porque aquí podemos ver que puede ser paciente que esté hospitalizado y que llegue a presentar esto, o paciente que a lo mejor tenía otro padecimiento en casa y ustedes pueden o tienen la capacidad de identificar que el paciente está desarrollando la enfermedad como tal, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes ahí? Mira, te puedo decir que muchos pacientes, un gran porcentaje, no te puedo decir que todos, porque hay situaciones meramente no prevenibles, pero una gran cantidad de estos pacientes pudieron haber prevenido la situación que les pasa. Okay. Sobre todo hablando específicamente de esto, de los eventos cerebrovasculares. Porque generalmente el paciente que llega
con estas características. O sea, que nosotros ya nos llamaron y nos dicen, no, siempre es la historia, siempre concuerda mucho, pues, ¿no? O hay muchas similitudes. Suena el teléfono, claro que sí, ¿en qué le podemos ayudar? Oye, ¿sabes qué? A mi mamá, a mi papá le dio una embolia, le dio un infarto cerebral, le dio un derrame, tuvo esta situación, tuvo aquello, tuvo lo otro. Y siempre vienen estas preguntas de cajón. ¿Es diabético? ¿Es hipertenso? ¿Tiene obesidad? ¿Sedentarismo? De estas 4 preguntitas, más del 50% es sí. O sea, casi siempre es el paciente combo, diabético, hipertenso y obeso. A lo mejor me muerdo un poco la lengua, ¿verdad? Diciendo esto en cuestión de obesidad, pero es muy común, es demasiado común. El tema del evento cerebrovascular, estamos hablando que es la principal causa de discapacidad en el adulto mayor, ¿no? Y una de las principales causas de muerte. Entonces, ¿cuáles son las secuelas? ¿Qué es lo que nosotros alcanzamos a ver? Como tú lo dijiste ahorita, catastróficas. En muchos casos estamos hablando que el paciente ya no recupera funcionalidad al 100% tal vez, o sea, de una manera previa, pero sí se alcanza a recuperar el paciente en un alto porcentaje, obviamente dependiendo del control de los factores que provocaron el evento cerebrovascular, del tratamiento rápido y oportuno, ¿no? Y también de la capacidad de recuperación del propio cuerpo. Hay muchas situaciones en las cuales el paciente, si tuvo un antecedente positivo, vamos a decirlo, donde el paciente era activo, se hacía las cosas, etcétera, etcétera, o sea, se mantenía en movimiento, tenía una buena memoria muscular, o sea, el paciente sale rápido, pero si el paciente tiene la agravante de haber sido sedentario, de no tener buena salud emocional, de que no tenía buena nutrición y demás, híjole, esto nos complica muchísimo. Por eso, generalmente, este tipo de pacientes, muchas veces es lo que viene pasando como el EBC, es una consecuencia, vaya, de no haber cuidado muchas de estas cosas. Por eso digo que en muchos casos es prevenible, pues, vaya. Sí, fíjate que esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Sabemos que la medicina, la fisioterapia, pues ha ido avanzando. Ya no estamos como antes, ¿no? Yo creo que antes o hace mucho tiempo, hace muchos años, al paciente que tenía algún tipo de este evento, pues lo dejaban postrado en cama, ¿no? No había el conocimiento para decir, ¿sabes qué? Si te mando con un fisioterapeuta, pues te van a ayudar a que si no movilizas 100% del cuerpo, pues aunque sea un 80%, o sea, y lo dejaban a la buena de Dios, ¿no? Y el paciente pues presentaba todas sus complicaciones de ser un paciente pues postrado en cama. Ahora en las nuevas generaciones, las nuevas tecnologías pues han venido a cambiar esto que para el paciente pues antes era como estar condenado a muerte, ¿no? ¿Cómo ustedes van viendo? Sé que cada paciente, y siempre lo comentamos, pues es un mundo, pero aquel paciente que ha tenido pues un evento vascular cerebral, ¿cómo van ustedes evaluando? ¿Cómo, si va a mejorar, si no va a mejorar? ¿Cada qué tanto están evaluando al paciente? Pues la evaluación es continua, ¿no? O sea, es terapia tras terapia, sesión tras sesión. Pero si nos vamos al proceso, desde el momento en el que llegamos a la consulta con el paciente, es revisar todo el caso. Tradicionalmente, bueno, de repente a nosotros como fisioterapeutas a veces nos quieren nada más encasillar, y esto es una cuestión meramente cultural, no, aquí no es culpa de nadie, pero de repente nos encasillan nada más en un tipo de pacientes, vaya, ¿no? Es que, o inclusive nos llegan a pensar que somos muy similares al trabajo que puede hacer un masajista o una persona que trabaja en un spa, sin hacer menos esa labor. Por supuesto que para nada. Simplemente son cuestiones muy diferentes. Nosotros llevamos mucha parte clínica, mucha parte médica, obviamente sin abarcar un rol que no nos llega a corresponder. A nosotros nos corresponde rehabilitar, pero nosotros tenemos que analizar muchísimos factores desde el momento en el que estamos en la consulta ya valorando al paciente. A ver, ¿es hipertenso? Sí. ¿Controlado? No. Ok. ¿Es diabético? Sí. ¿Controlado? No. ¿Tiene, cómo estamos de los niveles? No, pues que los triglicéridos, no, que esto, no, que el otro, que tiene un problema, una falla en el hígado, que tiene un problema de riñones, que tiene esto, Ok, tenemos que analizar todo ese cuadro. ¿Cómo estamos en cuestión de salud mental? No, pues fíjate que me ha tocado de todo, sí. Doc. O sea, me ha tocado gente con una capacidad de resiliencia tremenda, que no estamos hablando de una negación, ¿no? Sino que, o sea,
¡pum! No, esto me pasó, no pasa nada, yo voy a salir adelante. Ok, wow, perfecto. Pero me ha tocado gente que traen una culpa tremenda. Me ha tocado gente que está en la etapa de ira, que está en la etapa de la negación. Me ha tocado gente que está enojado con los hermanos, con ellos, con Dios, con la vida, con todo todos. mundo. Me ha tocado gente por drogas, me ha tocado gente que su tema es de sobredosis, me ha tocado gente que está pasando por una etapa de ausencia de la droga, del alcohol, del tabaco, de muchas cosas. Fíjate, me ha tocado pacientes que estando en el hospital están pidiendo el tabaco, por ejemplo. O sea, sí, es tremendo, pues, ¿no? Entonces, todas esas cosas se tienen que analizar. El tiempo también, desde que se dio la situación hasta que yo estoy sentado ahí viendo al pacientito, ¿no? O sea, hay pacientes que me toca verlos en la sala del hospital, ¿no? O sea, ya verlos ahí en el cuarto. Ok, muy bien, ¿esto cuándo pasó? No, pues fíjate que le pasó hace una semana, ya está estable, el doctor ya casi lo da de alta y nos dijo que ya tenemos que buscar fisio. Ah, ok, perfecto. Me ha tocado pacientes que, ¿sabes qué? Le pasó hace 5 años, todavía se puede hacer algo. Siempre se puede hacer algo, siempre, ¿no? Pero tiene mucho que ver todas estas condiciones que te estoy diciendo, más aparte, oye, y el señor, a ver, o la señora, ¿son activos? ¿Está acostumbrado a hacer ejercicio? No, fíjate que sedentario completamente. O a ver, ¿cómo se dio? ¿Cómo pasó? También tiene mucho que ver si es isquémico o si es hemorrágico. El hemorrágico es mucho más catastrófico, es mucho más, tiene afectaciones mucho más fuertes. Generalmente es muy impresionante ver a un paciente con un EVC hemorrágico porque casi siempre traen un tema también de que el cráneo le tuvieron que hacer una craniotomía. ¿Para qué? Pues para entrar, cauterizar, tienen hundidos. O sea, de repente, si tú no estás entrenado o no traes tanto estómago, te quedas así, ¿no? El isquémico generalmente pues es un poquito menos fuerte la secuela y eso ya te ayuda a que sea un poquito más. Dependiendo de la evolución que el paciente vaya mostrando en estas primeras sesiones, tú más o menos puedes vislumbrar un poquito el ritmo que pudiera llegar a tener el caso. Pero aún así yo he visto pacientes que empiezan muy rápido y de repente por la etapa del duelo, de repente porque les cayó el 20, de repente porque algún medicamento dejó de funcionar o algo tenía que ajustarse o que hubo un cambio, ¡pum!, nos frena. A mí me gusta, en este tipo de casos, bueno, en todos, ¿no? Pero en estos casos es bien importante la constante comunicación con el equipo multidisciplinario, con el médico de cabecera. Y si hay enfermería, mejor todavía, ¿no? Porque la verdad, y un saludo para todo el personal de enfermería, son fundamentales para el equipo médico, o sea, el médico como tal, y para nosotros los fisios también. O sea, somos una mancuerna tremenda. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, a mí con un paciente que está, vamos a decir, muy vulnerable o crítico, preguntarle a enfermería, ¿cómo pasó la noche? ¿Cómo está? ¿Cómo están los niveles? ¿Cómo está? No, pues sí, fíjate que esto, que lo otro. Ah, ok. Para mí es fundamental y me ayuda mucho para saber si yo voy a poder trabajar bien o si en dado caso, a ver familia, esto está pasando, tenemos que hablar con el médico tratante porque estamos teniendo estas complicaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, pacientes que hemos tenido, no propiamente un evento cerebrovascular, pero por ejemplo, hace poco tuvimos una situación con una paciente geriátrica, tuvo septicemia, llegó colapsada ahí a la clínica donde usted trabaja, doctor. Llegó colapsada, alguna vez se te tocó, Puede ser. Alguna vez te tocó. Llegó colapsada, estuvo una semana y ya posterior a la hospitalización, en el transcurso de las terapias y todo ese rollo, tuvimos un problema grandísimo de control de glucosa, ¿no? De repente se le bajaba mucho, de repente se le subía un montón. Entonces había ahí un descontrolito, ¿no? Un descontrolote. Entonces ahí la comunicación entre enfermería y tu servidor, ¿no? Fisioterapia, fue fundamental para entonces agarrar a la familia y decir, a ver,
tenemos que hablar con la geriatra, ¿no? Que de hecho fue un caso que trabajamos en conjunto con la doctora Nancy, que ya estuvo aquí en este podcast. Sí, sí. Los invito a que vean ese podcast. ¿En qué cámara estoy? Aquí. Sí. Ese caso lo trabajamos en conjunto y es un caso de éxito, porque con ese equipo multidisciplinario que pudimos hacer y esa constante comunicación, la señora... Hombre, sí. ya acaba de ir a China, ¿verdad? Exacto. Y nosotros siempre le decimos que no somos todólogos. Todos tenemos un rol importante dentro de la atención del paciente, pero el que nosotros sepamos hasta dónde podemos, o hasta dónde es nuestro alcance, va a beneficiar al paciente, ¿no? El médico con la parte médica, sin el personal de enfermería, como bien comentas, pues no seríamos nada. Todos nos necesitamos a todos y también ocupamos del fisioterapeuta en este caso, ¿no? Cuando tenemos algún caso así, ¿es común que los médicos se los envíen o se esperan? ¿Cuál crees tú que sería el mejor escenario para un paciente? El mejor escenario sería un muy buen equipo conformado por esa comunicación entre el médico, el fisio, enfermería y todos los demás. Nutrición y así sucesivamente, claro. ¿No? Esa sería la utopía, vaya. A veces es un poco complicado, ¿no? Que el médico de repente refiera inmediatamente, ¿no? Que te diga, mira, aquí está yo ya trabajo con él, etcétera, etcétera. Es un tema delicado, de repente, obviamente está el tema de que, oye, pues yo no puedo recomendar porque a lo mejor por acá me quedaron mal, a lo mejor yo ya no tuve este resultado con esta otra persona, o sabes que simplemente yo no recomiendo porque no me quiero comprometer, pero sí busca fisioterapia, ¿no? Entonces, me ha tocado de todo, me ha tocado médicos que sí, o sea, por ejemplo, ¿sabes qué? Háblale a este vato, si sabe, qué onda, perfecto. O también me ha tocado médicos con los que ya he coincidido yo con otros pacientes y que, oye, y el doctor, no, pues es que dice, nos recomendó, pero no nos dijo con quién, pues, ¿no? O así. Generalmente, una vez que el paciente ya está estable, que ya, vamos a decir, no está en riesgo, es paz. Vamos a entrarle, ¿no? Ahora, esto hablando, en mi caso ahorita, enfocándome en esto, porque también hay otras ramas de la fisioterapia donde está la fisioterapia intrahospitalaria, ¿no? Ya es eso, otro cuadro completamente, ya estamos entrando a otra liga también distinta, pues, ¿no? Porque también, por ejemplo, ahora que acaba de pasar COVID, la fisioterapia intrahospitalaria fue muy, muy importante también para mejorar la situación pulmonar, etcétera, etcétera. Pues yo lo viví, ¿no? Como paciente COVID. A mí algo que me ayudó muchísimo fue cuando llegué a la terapia respiratoria también y ya, o sea, ya fue un parteaguas, ¿no? Sí, y el paciente adulto o el paciente geriátrico pues también tiene una serie de complicaciones por lo regular, ¿no? Es diabético, es hipertenso. Y si aparte nosotros le sumamos que los eventos vasculares cerebrales pueden generar un problema, un daño neurológico para el paciente que lo puede dejar postrado en una cama, pues también hay otras cosas que se le agregan al paciente, ¿no? Hay infecciones y nosotros siempre lo vemos en el área hospitalaria. Nosotros le decimos infecciones nosocomiales, que son infecciones que el paciente agarra. En todos los hospitales hay bacterias, hay bichos y que pueden generar infecciones en el adulto. Y aunque esté el paciente fuerte, aunque normalmente son las que están bien fuertes. Sí, pero se va y afecta mucho, que son resistentes a los antibióticos. Es un ser vivo, la bacteria, el parásito, el virus es un ser vivo que busca la manera pues de cómo sobrevivir a los ataques de los antibióticos, antivirales, antimicóticos. Entonces el paciente, si tú le vas sumando, son una serie de cosas por las cuales se puede complicar. Muchísimo. Aparte de tener los problemas del EBC, el problema que comentamos ahorita de infecciones con mayor riesgo que puede ser o susceptible de adquirir alguna infección como tal, pues el paciente a veces puede generar o tener algún tipo de cáncer, ¿no? Que también en ciertas edades de la vida son pues más comunes y que también pueden generar un problema neurológico del paciente, ¿no? ¿Qué tanto te ha tocado así como que el combo, ¿no? El combo de que tengan todo eso. Te tengo un caso, es una pacientita que pues ya ahorita está en presencia de Dios. Pero fue un caso que la verdad sí fue así como que a la torre, cómo tenía cosas esta señora. Nos pasó hace más o menos unos 2 años aproximadamente. Esta señora, bueno, la hija nos llama y nos dice, oye, ¿sabes qué? Mira, vi publicidad tuya, ¿una vez? Y pues quisiera que checaras a mi mamá. Claro que sí, con muchísimo gusto. ¿Cuál es el diagnóstico? No, pues fíjate que le dio un evento isquémico. Ah, ok.
Su mamá es diabética, tal, algún problema. No, no es diabética, pero estuvo en postración por una neumonía. Ah, ok, tuvo una neumonía. Esta neumonía no fue por COVID, es que lo que pasa es que ya tiene mucho tiempo postrada, porque ella tiene una insuficiencia renal, porque aparte se fracturó la cadera o sea, se fueron sumando una serie de cosas, o sea, ya cuando llegamos a verle, vamos a revisar todo el caso, ¿no? Ya cuando la veo a la señora ya traía un tema ahí muy complicado, muy avanzado de su insuficiencia renal. Ya estaba en hemodiálisis 3 veces a la semana, tuvo las secuelas por el evento cerebrovascular, tenía secuelas por una fractura de cadera. O sea, de todo tenía. Sí, y aparte ya llevaba esta segunda neumonía. Okay. Porque sí había tenido neumonía por COVID, ¿no? Okay. Pero ahora esta neumonía fue porque en su momento no llevó nada de fisioterapia respiratoria, entonces como que no pudo sacar todo, bueno, fue un tema ahí, ¿no? Y el detalle es que se le volvió a complicar el tema de la neumonía y así, pues, ¿no? Entonces cuando nos dimos cuenta, es una paciente combo, tenía de todo, muchas cosas, muchos agravantes. Gracias a Dios la pudimos sacar adelante, la señora volvió a caminar con andadera, ¿no? Pero, pues, sucedió lo inevitable, ¿no? Ya estamos hablando, la señora tenía una insuficiencia muy avanzada, muy, muy avanzada. Pues, como sucede mucho en estos casos, ya por el tema de la postración, por el tema de X, Y cosas, pues, una infeccioncita. Y esa infeccioncita, tú sabes que en esos pacientes... Sí, se fue rápido. Se hace una infección sota. Así y es. Todavía la señora dio pelea una semanita y media. Se le juntó toda la familia y ahí se despidió y... Wow. Vámonos. Sí, aparte de los pacientes combo y que tienen todo, tristemente, también en México hay accidentes que pueden dejar a una persona con alguna enfermedad neurológica. Y no tanto hablando del paciente geriátrico, sino cambiamos aquí al paciente joven, ¿no? En México, fíjate, y según cifras del INEGI, los accidentes de tráfico son la segunda causa de muerte en jóvenes de 25 a 34 años. Mientras que los traumatismos causados por este tipo de accidentes son la primera causa de discapacidad en jóvenes de 17 a 24 años. Y personalmente me ha tocado ver pacientes jóvenes en el área de urgencias que llegan porque tuvieron algún accidente automovilístico. A lo mejor, y aquí no necesariamente le tocaba, ¿no? Era un paciente, nos tocó el fin de semana. Iba una familia, llegó otra persona que venía en estado inconveniente, que es lo que yo siempre les digo. Si ustedes van a consumir alcohol, por más mínimo que sea, no lo hagan. O sea, eviten que una familia esté perdiendo a un familiar. Tristemente dejaron... pero quédate a dormir ahí. Exacto. O sea. Y dejaron a una persona inválida por el resto de su vida. Esta persona venía de visita, era la primera vez que estaba en nuestro estado. Imagínate qué imagen se va a llevar de nuestro estado, Sonora como tal, que de aquí se va inválido. Un joven de 24, 25 años. O sea, todo lo que le resta o lo que le tocaba de vida, pues ahora le toca quedar postrado en cama. Así es. A ustedes... ¿En qué parte entrarían ustedes aquí a ayudarle a esta persona que a lo mejor tiene un daño neurológico? Que igual sabemos, depende cada caso y que para eso es la evaluación. Pero ¿cómo van ustedes revisando al paciente como tal? Igual, ¿no? O sea, ya cuando el paciente ya no corre en riesgo su vida, vamos a entrarle de una vez, ¿no? O sea, ahí es trabajarlo desde el hospital. O sea, es que todavía hay que controlar otras cositas, como ya es algo que no compromete su vida, vamos a darle de una vez, ¿no? Sí. Porque también eso ayuda mucho, o sea, el movimiento es vida. Pero la fisioterapia ahí, ¿cómo va? O sea, ¿son algún tipo de ejercicios, de actividades? Sí. ¿Lo van movilizando en cama? Es trabajo de... Generalmente, mira, a veces la fisioterapia nomás nos la llegan a encasillar en masaje, pues, ¿no? Es algo que tradicionalmente lo tendemos a pensar mucho. El masaje es un 5% de lo que nosotros hacemos. Y eso es si lo llegamos a necesitar. Generalmente en estos casos es mucho el ejercicio físico. Okay. Mi manera de trabajar con el paciente neurológico y geriátrico es ejercicio físico. Ejercicio. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo la capacidad de generar conexiones, ¿no? La famosa sinapsis, lo que es la neuroplasticidad.
La neuroplasticidad se ejerce o se lleva a cabo desde el momento en el que nosotros estamos siendo, pues que ya el sistema nervioso se está desarrollando, empiezan estas conexiones por medio de todas las vías sensitivas, aferentes, eferentes y demás, ¿no? Cuando nosotros estamos en nuestro neurodesarrollo, ¿no? Con un cerebro hasta cierto punto en maduración, ¿sí? Nosotros vamos respondiendo desde dentro de la panza a estos estímulos que nos pueden llegar. Los estímulos sensitivos varían mucho, ¿no? Dentro del vientre de nuestra madre están las emociones de la mamá, la nutrición, los ruidos que escuchamos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando salimos, estos estímulos cambian, ¿no? Y ya es todo el entorno, todo el ambiente, los brazos, los besos, los apapachos, los estímulos de movimiento, etcétera, etcétera. Bueno, va pasando toda la niñez, adolescencia, adultez y demás, y tú vas formando redes y redes y redes y redes y redes. Eso lleva al desarrollo de habilidades. Eso lleva a la capacidad de que un día un doctor Dicochea, que al principio era un morro Dicochea, ¿no? Se convirtiera en el señor don doctor que está sentado ahorita, ¿no? O sea, en algún momento, hace 16 años, yo toqué al primer paciente y obviamente que yo pensé que lo iba a romper, ¿verdad? Sí. Pero pues, bendito sea Dios, acá estamos todavía, ¿no? Creo que no he roto a ninguno, pero pues ahí andamos, ¿no? Entonces, en base a este desarrollo de habilidades, pues uno va forjando ciertas características de nuestra persona. Bueno, cuando nosotros entramos a una situación como estas, de los accidentes, de los daños y demás, esas conexiones se ven afectadas, se ven comprometidas de una u otra manera, en un cierto porcentaje. Depende de la magnitud del evento. Claro. Si estamos hablando, por ejemplo, un traumatismo cráneoencefálico, por ejemplo, por un accidente automovilístico y que fue catastrófico, que fue un golpe durísimo, ¿no? Y el paciente en la torre, o sea, quedó neurológicamente hablando destrozado, ¿no? Bueno, hay que enseñarle, hay que reeducarlo, hay que rehabilitarlo. Como bebé, ¿no? Como desde cero, compa. Pero tienes la ventaja de que él ya tenía esas habilidades. Tienes que trabajar sobre las conexiones neuronales que quedan para poder restablecer esas habilidades y trabajarlas, con el agravante de que hay una lesión. Generalmente esa lesión nos puede traer hipotonía, que es tono bajo, o hipertonía. Y en el caso de la hipertonía, por ejemplo, tenemos el tema de la espasticidad, por ejemplo. Sí. Que ya ahí eso nos complica muchísimo el cuadro, pero de todos modos es mucho trabajo sensitivo y es mucho trabajo motor. ¿Cómo nosotros lo vamos a trabajar? Por la estimulación que hace el uso de texturas. Esas texturas pueden ser desde lisas hasta rugosas, pasando por intermedias. Puede ser el uso de agentes como el agua, el calor, el frío. Y también la sensación kinestésica, o sea, lo que te hace el ejercicio físico, pero por medio de él la estimulación muy fuerte de la propiocepción. También los TENS y toda la estimulación eléctrica que utilizan. Sí se puede utilizar. En mi caso, yo soy mucho de utilizar las manos. Okay. Y no es una cuestión aquí de chamanes y energías y pero todo ese rollo. Mágicas, pero es una... Gracias, licenciado. Muchas gracias, señor don doctor. Pero es una cuestión de mucho usar las manos y la retroalimentación que tú puedes dar con las indicaciones que también le vas dando al paciente. Por ejemplo, a mí me gusta mucho en este tipo de casos utilizar mucho la orden. ¿Sabes qué? Te estoy tocando tu pierna izquierda, tu brazo derecho, tu mano derecha, tu dedo gordo del pie izquierdo, etcétera, 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 para que el paciente vaya teniendo esa retro. Claro. ¿Sí? Y cuando se pueda trabajar con espejos, trabajar con lo que puedas tú utilizar para retroalimentar entre lo que está sintiendo y lo que está haciendo y que lo pueda ver, si es que lo puede ver, o que lo pueda escuchar, si es que lo puede escuchar. Es mucho ese trabajo, ese juego. Y aparte, tratar de estimular a que el paciente reproduzca el movimiento que tú estás queriendo hacer. Entonces, sí es una combinación entre el ejercicio físico voluntario de parte del paciente, el movimiento pasivo que tú tienes que realizar para darle como que las instrucciones al cuerpo, la retroalimentación con el movimiento activo libre, activo resistido, activo dirigido, etcétera, 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 etcétera. Pues no, sí. Más aparte toda la reeducación que tú le tienes que estar dando por medio de objetivos, porque por ejemplo, yo te voy a poner a trabajarte el bíceps, ¿no? Pero si no te enseño, ¿para qué lo vas a usar? ¿Sí?
O sea, si no retroalimento también con un objetivo, yo te puedo trabajar músculo por músculo por músculo, pero también te tengo que poner una meta, te tengo que poner un objetivo. ¿Sabes qué? Vas a agarrar la taza de café. Ah, ok, perfecto, la taza de café. Tengo que utilizar... Ah, mira, ya usé el bíceps. ¿Me explico? O sea, ¿por qué? Porque tú lo que quieres es rehabilitar. Entonces, quieres reinsertar a ese paciente a la vida activa a medida de sus funciones. Hemos tenido casos. Yo le mando un saludo a un amiguito que va a ver este video. Yo lo sé. Y este amigo a mí me tocó desde cero. Yo lo vi salido del hospital en su cama de su casa. Y él no movía más que la cabeza. No hablaba. Traía su tráqueo, traía su... No traía gastro. ¿Fue accidente o qué? Fue un accidente automovilístico. Okay. Él salió proyectado por la ventana de enfrente. Por el vidrio de enfrente, golpeó la cabeza, estuvo en coma 2 meses y despertó. Fíjate. La libró. Y hasta la fecha te estoy hablando que eso fue hace cerca de unos 11 años, 11, 12 años. Y ahorita pues ya él trabaja, se vale por sí mismo. Sí necesita de ayuda de otras personas para ciertas cosas, pero él se mantiene, él está ahí. O sea, sería la diferencia de que a lo anda. mejor lo iban a dejar en la cama por siempre y que pues con la terapia La terapia lo sacó adelante ahí, ¿no? bastante. Y aquí no me puedo llevar el crédito solo porque él tuvo varios fisioterapeutas a lo largo de todos estos 11 años. A mí me tocó en una de las etapas iniciales, gracias a Dios me tocó hacerle la transición de acostado a sentado, a desentado, a parado y ponerlo a caminar de nuevo. Por azares de la vida y el destino, él y yo tuvimos que parar nuestro proceso juntos, pero él lo siguió. Y claro, hasta la fecha, y todavía, te digo, es mi amigo, yo lo veo. Hace poco me fui a echar unas cervecitas con él. Echamos platicadito, ahorita en la mañana estábamos platicando, o sea, y gracias a Dios lo ves y es una persona funcional dentro de su cuadro de discapacidad. Pero si conoces toda la historia, dices tú, no, pues creo que está bastante bien, pues, ¿no? Sí, y al paciente neurológico no nada más le afecta el padecimiento que él tiene, ¿no? Sabemos que normalmente un individuo pues tiene un entorno y este entorno principalmente pues es su familia, ¿no? Uh-huh. El cambio que va a tener esta persona no nada más en sí, sino toda su familia tiene que comenzar a ver cómo van a tratar de ayudar a esta persona, porque el paciente que está postrado en cama con un problema neurológico o geriatra que tiene algún problema neurológico igual, juega mucho también la mente. Por eso el paciente, la definición de salud como tal es eso, ¿no? No es solamente la ausencia de enfermedad, o sea, es el bienestar físico, emocional, mental y el entorno del paciente como tal. Y si no tiene su entorno funcionando de una manera correcta, si no tiene familia que lo apoye, que le brinde pues ese punch para que salga adelante, pues es más complicado para la persona. A ti o tú que estás en casa, porque Jesús Iván normalmente todos sus pacientes o el 90 y tantos % sí, son de casa, ¿no? El neurológico y geriátrico en casa los exacto. vemos, ¿no? Entonces, tú que ves la gran mayoría de pacientes en domicilio, ¿qué factor juega la familia? Es fundamental. Así, no te puedo decir otra palabra. Es clave. Es clave. Yo puedo tener un paciente con todas las condiciones necesarias para sacarlo adelante. Pero si emocionalmente está abatido, híjola. Mira, te lo planteo así. Yo puedo tener un paciente emocionalmente abatido, pero con una familia apapachadora. Y que tampoco va a caer en el victimismo y en la condescendencia. Tarde o temprano ese paciente va a salir adelante. Pero puedo tener un paciente abatido y una familia también abatida. Hijo de su máquina. Es más batalla. Sí. O puedo tener yo un paciente con toda la actitud y lo que tú quieras y la familia en condición crítica emocionalmente hablando. Tarde que temprano me lo terminan abatiendo a él. Fíjate. Entonces la familia es bien importante. El entorno es fundamental. O sea, y llámese familia, sí, obviamente este núcleo, pues vaya, ¿no? Las personas, pero a veces, pues, de repente pasa, ¿no? Que el paciente, pues, no tiene, vamos a decirlo apoyo. Así. No, deja tú, o sea, que como familia de sangre no tiene, pero tiene gentes alrededor, pues, ¿no? Que están alrededor de él. Si se siente apoyado, querido y apapachado y support, dicen los americanos. Sí.
Tiene el soporte. Sale adelante porque sale adelante. Pero tiene mucho que ver eso. Tú mismo lo dijiste, o sea, la salud no solamente es la ausencia de enfermedad y no solamente es el estado físico. O sea, estamos hablando que es todo lo que compone al ser humano. O sea, en todos los sentidos, en todos los aspectos. Entonces, a mí me ha tocado mucho, Ismael, mucho, quedarme afuera de la casa del paciente, platicando con la hija, platicando con el hijo, platicando con los hermanos. Me ha tocado, por ejemplo, en la sala de la casa del abuelo, sentarme a platicar con toda la familia. Te puedo platicar 20,000 historias, pero ahí te va una. Esta historia a mí es una de las situaciones que la verdad puede sonar intimidante, pero a mí en lo personal es de las situaciones que más disfruto cuando voy a atender a un paciente a la primera vez. Llego con el pacientito, ya lo veo, me acuerdo mucho de esta historia, ¿no? Llego, lo veo, ¿no? Un señor, en ese momento el señor, igual también ya falleció. No es incomún, que de repente te diga, este paciente, bueno, ya falleció, que en paz descanse. Pues que también ves pacientes geriátricos. Vemos mucho. Si algo tenemos seguro es la muerte, ¿no? Pero queremos llegar y bien. Y también está el tema de los cuidados paliativos. Así o sea, hemos vivido también esto. Pero bueno, te digo, vimos este pacientito, Diego, es un señor de 95 años en su momento. Lo revisamos, todo, ok, muy bien. Yo lo veo y digo yo, pues este señor lo único que tiene es la edad, o sea, ¿no? Exacto. O sea, a esa edad tiene derecho a tener nada, lo que quiera. ¿Qué es lo que tiene mi papá? Muchos años. O sea, no tiene nada realmente. Está cansado, está agüitadín, ¿no? Se siente un poco solo, ¿no? Ocupa movimiento y este señor va a salir, pero porque va a salir, pues, ¿no? O sea, lo vamos a levantar, ¿no? El señor ya estaba en cama y estaba así, no, mijito, yo ya. Ya esperando nomás. Sí. Oiga, ¿y no se quiere alivianar? Pues sí me gustaría, mijito. Pues vamos a darle. Y lo calé, me acuerdo que le di un poquito de terapia y nomás como para ver qué onda. No, y se empezó a animar el señor. Entonces, ya, bueno, lo revisé. Oye, Iván. Porque yo siempre cuando a mí me hablan, yo les digo, oye, si gustas, me puedo quedar más tiempo para platicar y que saquemos todas las dudas que tengas. No, sí, sabes que sí estaría muy bueno. No, pues encantado. Y si gustas decirle a tu familia, son más hermanos, somos 8. A los 8. Pues si gustas decirle a los 8, ¿no? Sí. Y sí, dicho y hecho. Fui, lo veo, te digo todo. Oye, Iván, fíjate que, pues te tomamos la palabra y aquí están todos mis hermanos. Y yo, así, ¿no? ¿Cuántos me dijo que eran? Te tomamos la palabra y queremos platicar contigo, te queremos hacer preguntas. No, claro que sí, encantado de la vida. Llego, me siento en la sala, levanto la vista y no había 8 personas. Había como unas 20. Te dijeron, el día de hoy acabas de llegar y les vas a dar una plática a toda la familia. Me juntaron a toda la tribu. Porque eran los hermanos con sus respectivos cónyuges, todos, más aparte uno que otro nieto y demás, pues, ¿no? Ya te estoy hablando. Y entonces, esa vez yo creo que estuve como 1 hora platicando con ellos. 1 hora completita. A ver, ¿qué es lo que viste? Paz. ¿Qué es lo que es esto? ¿Y cuáles son las expectativas? Más resolviendo dudas, esto, ¿no? pum, y y explicándoles el proceso que estaba viviendo el paciente. Sí. Es muy común que ante el desconocimiento de la enfermedad, el paciente y el familiar tengan mucho miedo. En mi caso, yo procuro mucho hablar y explicarles mucho y a fondo todo lo que está pasando. ¿Sabes qué? Esta enfermedad que tú tienes, por ejemplo, el Parkinson, ¿no? El Parkinson es esto. Tienen estos signos, ¿tú te sientes así? Sí. ¿Desde hace cuánto? Esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a suceder. Así, vamos a trabajar de esa manera. Exactamente, ¿no? Y que no te extrañes si el paciente empieza a pasar a desarrollar estas conductas. ¿Sabes qué? Ya las está haciendo. Mira, es que es por esto. Pum. Entonces, muchas veces puede pasar que el paciente ya tenemos rato con él, pero rato, ¿no? Y de repente, oye, estoy viendo esto. Mira, es que es por esto. Pum. Y te digo, muchas veces, ya sea en la valoración o en el transcurso de las sesiones,
una platicadita de 1 hora afuera, en la banqueta, si quieres, ¿no? Y a veces me ha tocado también, pues, ¿por qué no? Digo, nosotros no tomamos el rol de otro profesionista, ¿no? O sea, nosotros para nada, yo no, ni por aquí me considero psicólogo, ni tanatólogo, ni psiquiatra, ni nada. Pero muchas veces por estar en ese proceso constante de las visitas por las terapias, la confianza hace que se abran mucho con nosotros. Sí. Y eso para mí es algo sagrado, es sagrado, para mí es sagrado ese momento. Que el paciente, el familiar, el paciente también, ¿no? Porque también pasa, con el paciente es más frecuente todavía. Pero que el familiar decida abrirse de corazón y decirme, me siento así, me está llevando lo que tú quieras, tengo esto, tengo lo otro, es que desde que, fíjate que yo he perdido la autonomía, he perdido la libertad por estarla cuidando, esto, que el otro, nosotros teníamos planes, Te empiezas a convertir en psicólogo, pues, o sea, más el escuchar también a la familia es importante porque a lo mejor ellos no tienen a alguien con quien expresarse o decirles los sentimientos. Y que a lo mejor la persona que en ese momento está a cargo del paciente y que está más tiempo con él, que es el fisioterapeuta, y obviamente pues si es un buen fisioterapeuta y como mi amigo, pues obviamente van a tener ahí la confianza de acercarse contigo, de platicar, y ahí empieza a desarrollarse otro entorno, empieza a cambiar, empiezan a ver al paciente de una manera diferente, ver ya las cosas muy pequeñas, o sea, que avanzó poquito, pero para ellos ya van a ser algo extraordinario, y a lo mejor que no pensaban que iba a reaccionar. Y es muy importante, ¿no? Cuando llega ese punto, Isma, el familiar se relaja, vamos a decirlo, porque comprende, deja de tener miedo. Y ante la ausencia del miedo, lo que sigue es que actúe. Así es. Entonces empieza a ser más proactivo. Empieza, dicen los morros ahora, ¿no? Empieza a resolver. Sí. Entonces empiezan a hacer más cosas en pro, aunque estemos hablando de una enfermedad degenerativa, aunque estemos hablando de un proceso de cuidados paliativos, pero empiezan a como aceptar un poquito más la situación. Sí. Es que yo sé que esto es parte de, ¿no? Bueno, perfecto. No, es que lo que yo quiero es darle calidad. Yo sé que ya mi familiar no va a levantarse, por ejemplo. No, yo estoy consciente, pero le quiero dar calidad, ¿no? Perfecto, qué bueno que estás consciente de esto, pues, ¿no? Porque también, lamentablemente, pasa mucho que a nosotros nos toca darles como que el trancazo de realidad y decirles, es que tu paciente, tu familiar no se va a volver a levantar, o sea, ¿por qué? Porque la enfermedad o el diagnóstico o el pronóstico de estos casos no es que regrese a donde estaba antes del diagnóstico, ¿no? Y digo aquí con todo el respeto para el área médica, pero a veces al médico me ha tocado mucho una falta de tacto, tal vez, o dejar de dar la información, pues vaya, ¿no? O a lo mejor no ser tan claro, pues vaya. A veces se nos olvida un poquito a nosotros del área de la salud que el familiar y el paciente no estudiaron lo que nosotros estudiamos y no conocemos los mismos términos. Entonces, si tú dices Parkinson o Alzheimer o dices esclerosis lateral amiotrófica o dices esclerosis múltiple o etcétera, te dice el familiar. Y a veces por miedo, por demasiado respeto a la figura o etcétera, no te preguntan y se quedan con una idea, con una duda y bueno, no sé qué es. Entonces llegas a Google y Google les dice algo y entonces se quedan con eso y ¿me explico? Sí, todos tenemos que ser más empáticos, ser empáticos con los pacientes, los médicos debemos de tener ese tacto para dar noticias. Como bien comentas, hay noticias que no a todos nos gusta dar. Personalmente me ha tocado pues en muchas ocasiones, yo trabajo en un área pues de emergencias donde vemos cosas muy severas, donde los pacientes pues a veces no salen por el padecimiento que tienen. Ahora COVID fue, o sea, era tiro por viaje, dar malas noticias generalmente. Entonces, en las carreras, yo no recuerdo que nos hayan preparado para dar malas noticias. O sea, nosotros estamos para ayudar, para ser superhéroes, para siempre poder tratar de mejorar la vida y la calidad del paciente. Pero como bien comentas, hay casos en los que por más que hagamos, el paciente no va a mejorar. Y ahí entrarían otras cosas que son cuidados paliativos y cosas así que lo habíamos comentado. Y yo considero, Isma, que es algo que lo tenemos que visibilizar más, no solamente en nosotros, el área médica, el área de la salud, lo tenemos que visibilizar más hacia la sociedad, porque entonces
así, teniendo eso presente, los dejamos de ver a los médicos, sobre todo, a los que están ahí en los trancazos en la línea de batalla en el hospital, se les deja de ver como superhéroes, porque en muchos casos sí lo son, pues no, pero se les deja de ver como superhéroes y se les ve como el ser humano que son. Sí. Que también, oye, no siempre voy a poder salvar al paciente, no siempre me llegó colapsado, ya no pude hacer más por él. De hecho, lo que pude hacer es que se fuera lo mejor y lo más digno posible, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, ya ahí estamos llegando al punto donde también, viéndolo así, pues ya no se reparte la culpa, ¿no? Y ahí fue una negligencia y no, espérate. Claro. Fíjate, por ejemplo, en ese caso, en Estados Unidos ya hay un cambio en la cuestión de reanimación cardiopulmonar. Uh-huh. Cuando el paciente llega en paro cardíaco o que llega en un estado crítico, en Estados Unidos el familiar puede estar presente, si así lo desea, en el área de choque, cuando uno le está dando las maniobras al paciente para que pues, reanimarlo, ¿no? Entonces, eso ayuda a veces al familiar, y ya está bien comprobado, en que ven al equipo cómo trabajamos. Cómo se desviven por él. Hacemos hasta lo imposible porque el paciente salga, pero pues en ocasiones no se puede, ¿no? Y tristemente también nosotros vamos creando como un caparazón. Y imagínate si nos afectara cada uno de los casos que vemos en los hospitales, cada uno de los casos que te toca ver a ti, que eso nos lo lleváramos siempre a nuestra casa, y si nos afectara cada caso, o sea, vemos muchísimos, créanme, somos personas, también nos afectan las cosas, pero tenemos a veces que crear ese caparazón, pero no por eso nos va a faltar la empatía. O sea, siempre hay que tratar al paciente como nos gustaría que nos trataran a nosotros o a alguno de nuestros familiares. Eso siempre yo se lo he comentado a los médicos que o están en formación o que van llegando a los hospitales, inclusive a compañeros que ya han terminado y que son especialistas. Mi comentario siempre es el mismo: traten a la gente como a ustedes les gustaría que los traten. No lleguen con el paciente y le diga, ¿por qué viene? Pues estás conmigo porque tienes cáncer. ¿Cómo? O sea, el paciente, oye, espérate, o sea, dilo con más. Sí, o sea, ¿cómo me estás diciendo mínimo, eso? O sea, invítame una nieve. Uno escucha cáncer y ya es muerte, o escucha un padecimiento como VIH, hepatitis. Entonces, como tú bien comentas, el paciente no sabe términos médicos. Es como si llega un eléctrico conmigo y me empieza a decir, no, pues que esto y esto. O sea, pues yo no lo voy a entender tampoco porque yo no soy eléctrico. Un mecánico es lo mismo. O sea, todos en nuestra área debemos de hablar un idioma entendible para el resto de las personas, ¿no? Y aquí tú lo dices muy bien, pues, ¿no? La empatía. Pero también viene mucho desde la preparación de nosotros como personal de salud. O sea, y aquí entramos todos los agentes de salud. Todos. O sea, psicología, nutrición, enfermería, fisioterapia, medicina y todas las vertientes de todos nosotros y los que me faltaron por mencionar. Se nos olvida que en algún momento nos van a tocar malas noticias. Y eso es fuerte, pues, ¿no? Yo te comentaba, yo fui maestro a nivel universitario de fisioterapia neurológica y geriátrica 8 años. Y a mí me preguntaban mucho, profe, ¿y cómo le hace cuando ve casos así? ¿O cómo le hace cuando sabe que el paciente no se va a levantar? O, por ejemplo, cuando yo les decía, no, pues fíjense que falleció un paciente. Ay, profe, ¿y cómo le hace con eso? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo se siente? Y esto, y pues, ¿qué te digo, mano? O sea, nunca me deja de doler. O sea, te puedo platicar, por ejemplo, una pacientita se me fue ahora en julio, ¿no? Ahorita estamos en diciembre para que nos estén viendo en alguna otra fecha. Y yo estuve acompañándola 2 años. 2 años, y era mamá de un amigo muy querido. Y la estuve acompañando por un tema de tumores, ¿no? Cerebrales. Y me tocó atenderla y verla cómo primero la levantamos, porque los tumores habían dejado unas secuelas. La levantamos, la señora súper bien, volvió a caminar, caminábamos un montón, etcétera, etcétera. Subíamos, bajábamos escalones, se vestía, todo lo que tú quieras. Y luego empezó a venirse abajo. Y luego de repente llegó un momento donde tuvo 6 eventos cerebrovasculares en 2 meses. O sea, y obviamente eso mermó más todavía. Hasta el momento en el que, exactamente, hasta el momento en el que ya, ¿no? Sí. ¿Y cómo le haces para vivir eso? Pues yo creo que tiene mucho que ver con
el trabajo de tu salud mental, tú como agente de salud tienes que darte cuenta que también tú necesitas atenderte, que también tú le tienes que poner atención a eso, que si estás todo el tiempo con la cabeza hecha, híjole, espérate, compa, desacelérate, porque tú no tratas con tornillos y con tuercas, ¿no? Digo, con todo el respeto para quienes sí lo hacen, pero aguas, porque las palabras que salen de tu boca son ladrillos, son martillos, son clavos que pueden cambiarle la vida a una persona, pues, ¿no? Entonces, si al día de mañana alguien te agarra en tus tres segunditos donde no aguantas nada, espérate, porque tienes un paciente y el paciente es alguien que llega contigo en un estado muy vulnerable, pues, ¿no? Entonces, creo que viene desde el punto, desde donde nosotros nos forman a poder resistir o poder canalizar estas situaciones, pues, ¿no? Y volviendo, por ejemplo, con el ejemplo ese que te decía de la mamá de mis amigos, pues al final la señora pues, falleció. No sé, como que también uno trabaja en la aceptación de decir, bueno, este caso es uno de esos, ¿no? Y esto es lo que va a pasar. Y mi misión aquí es hacer todo lo posible por sacarlo adelante de la mejor manera, aunque el desenlace ya sé cuál va a ser, pero le voy a dar calidad de vida. Y esa señora, hasta el último momento que yo la vi, todavía se podía mover, pero pues, ¿qué fue? Le dio otro evento y ese evento ya fue el fulminante. Claro. A nosotros nos afecta, sí nos afecta, no crean que no, que somos de piedra, ¿no? Sí lo sentimos, pero también tratamos de trabajar en nosotros y eso también es un mensaje para los compañeros médicos, fisios, enfermeros. Si ustedes están teniendo algún problema en su hospital, en su lugar de trabajo, por este tipo de cosas que les están afectando, es importante también que nosotros nos acerquemos y busquemos ayuda como profesionales y con otros profesionales, psicólogos, psiquiatras, llevar terapias de cómo aceptar este tipo de casos, pero a nosotros nos va a quedar, o nos vamos a sentir bien cuando dimos todo por el paciente, cuando sabemos que no hubo algo extra que pudimos haber hecho y que hicimos todo, ¿no? No es un tema de ego, pero se siente 1000 veces mejor. Digo, yo creo que va a sonar raro como te lo voy a decir, pero lo voy a decir así tal cual. Yo creo que llegas o se siente mejor llegar ya sea a la funeraria, ya sea a la misa de exequias, ya sea al servicio funerario que sea, y llegar tranquilo a abrazar a la familia y que te digan cosas buenas. Muchas gracias. A que no te puedas parar. Claro. Ahí. O sea, que digas tú, híjole, me van a decir algo. Sí, me paro, me van a llover. Exactamente, sí. Pues, ¿no? Sí. No sé. Yo prefiero pensar o analizar si lo di todo, ¿no? Y tratar de que así sea, pues, ¿no? Obviamente no soy perfecto. Tengo mis errores. Hay veces en las que la chiripiorca se me... ¿no? Y demás... Pero creo que es una cuestión de interna de que tienes que estar trabajando mucho en ti, pues, ¿no? En tu espiritualidad, entendida, sí desde el punto de vista de la fe, religioso y demás, pero tu espiritualidad como uno también, ¿no? O sea, contigo, o sea, conócete a ti mismo. Y conociéndote a ti mismo, tienes mejor autocontrol y tienes más para dar a los demás, pues, ¿no? Eso es fundamental con este tipo de pacientes. O sea, vamos hilando todo. ¿Por qué de repente empezamos a hablar de todo esto? Porque al final de cuentas, todos los casos, todos, del área que sean, ¿no? O sea, del área que sea, pero estos casos tienen mucho que ver para que el caso tenga éxito. Y todos estos factores donde donde el familiar se te suelta, donde el paciente se descansa en ti, donde sacas el caso adelante, también tiene que ver con que tú seas una persona que también trabaja en sí mismo. ¿Para qué? Para que solito te vean con esa tranquilidad y con esa fuerza para decir, me puedo descargar en él. O sea, entre comillas, pues, ¿no? O sea, puedo abrirme con él, puedo platicar con él y puedo llevar a cabo el caso. O sea, en él estoy encontrando una solución, pues vaya, ¿no? Así es. Si a ti te ven que tú estás ahí, que eres empático, que estás trabajando por el caso, que estás haciendo algo al respecto, que te comunicas, oye, traigo esta inquietud, oye, ¿sabes qué? Vi esto en tu mamá, ¿sabes qué? Esto, pues con mayor razón van a poder descansar en ti y poder hacer mejor por la familia. Y aparte, a veces el familiar no se da cuenta, inclusive cuando están haciendo un maltrato, cuando están
no llevando su duelo. Entonces a veces como que al familiar también decirle, oye, le estás hablando demasiado fuerte. ¿Sabes qué? Aguas, porque lo que sigue es que le empieces a pegar. Ujú. No, pero ¿cómo crees? Yo nunca haría eso. Bueno, pues es lo que sigue, ponle atención. Y nosotros hemos mandado familiares a terapia. Les hemos dicho, o sea, no los cacheteamos, ¿no? Sí, porque pero, pensado. pero sí los hemos dejado de que, oye, pon atención a cómo estás reaccionando. Porque también ese es otro tema. Pues no, Sí. pero bueno. Sí, Así. yo creo que no hay ningún personal de la salud, vamos a generalizar, no vamos a decir médico, fisio, todo el personal de la salud y que atendemos pacientes. No nos levantamos un día tratando de dañar al paciente. O sea, siempre vamos a buscar el beneficio de las personas. Y en este caso, pues hay que ir con fisioterapeutas hablando del tema del paciente que tiene algún problema neurológico, un paciente geriatra, paciente que tiene problemas de movilidad, más con expertos, ¿no? Aquí como mi amigo, Jesús Iván. Jesús Iván, algo que les quieras decir a la gente. La verdad agradezco mucho el tiempo. Se nos va súper rápido siempre que estamos acá platicando, mi amigo y yo, pues siempre se nos va volando el tiempo, ¿no? Pero volandísimo. Sí. ¿Algo más que quisieras comentarle a nuestra gente? Claro que sí, con mucho gusto. Para quien nos esté escuchando y que se sintió identificado con algo de lo que dijimos, siempre se puede hacer algo. Siempre se puede hacer algo. O sea, de verdad, en 16 años y medio, son muy poquitas las veces donde yo he dicho, a la torre, ¿qué voy a hacer? ¿No? O sea, no es por decir que yo soy Superman, no es por decir que yo me las sé todas, pero creo mucho en que siempre se puede estar mejor de cómo encontramos al paciente. Hay que analizar todas las situaciones, hay que ver todos los casos, hay que ver todas las agravantes, pero siempre se puede hacer algo. Estamos a la orden, de verdad. No es por hacer publicidad, pero de verdad estoy a una llamada de distancia y si algo, en mi caso, yo como fisioterapeuta, que tiene experiencia en estos casos, si algo puedo hacer por el paciente, lo voy a hacer. Inclusive si lo tengo que mandar a otro lado. O sea, hemos tenido casos donde de repente vemos al paciente y decimos, ¿sabes qué? Esto no es conmigo todavía. Necesito que lo vea el neuro. Necesito que lo vea la geriatra. Necesito que lo vea el ortopedista. Necesito que lo vea O ¿sabes qué? Sí, está bueno, vamos a trabajar, pero necesito que a la par te vaya viendo el neurólogo, claro, que te vaya viendo. Tiene seguimiento, por ejemplo. Me tocó un paciente de Parkinson hace un tiempo atrás y lo fuimos a ver y pues sí, necesitas terapia porque el Parkinson es importantísima la terapia, ¿no? Pero, híjola, no te voy a poder ayudar bien si el medicamento no lo tienes regulado. Oye, ¿tienes neurólogo? No, hace mucho que no lo veo. No, pues yo te voy a recomendar con otro. Ve con él así, ¿no? Y ya, fueron, le reguló el medicamento. Claro. Listo. Paz, terapia y el señor funcional. Vámonos. Entonces, siempre se puede hacer algo. Busquen buenos profesionistas, busquen gente comprometida y estoy seguro que con el favor de Dios una solución se va a encontrar. Siempre, por más catastrófico que se vea. Y si de verdad no hay algo que hacer, pues profesionista que sea ético y que no quiera sacarle dinero al paciente le va a decir, ¿no? Espero yo que se topen con gente de verdad, que tenga esa vocación y esperamos ser ese tipo de personas también, porque también uno tiene que cuidarse también su cabeza, güey, porque también en estos ambientes también te piras tú, ¿no? Así o sea, es. y bueno, ¿para qué te digo? Pero encantados y hermano, ¿qué te digo? Como toda la vida se nos va volando, o sea, mira. Una hora. Una hora, ¿no? Yo pensé que según yo empezamos ahorita. Sí, no, se va muy rápido. No, pues Jesús Iván, de verdad que muchas gracias. Siempre es un placer platicar contigo. Platicamos muy bien sobre los temas de salud. Creo que estamos en conexión en la parte de ayudar a la gente, en la parte de que no somos todólogos, en la parte de que sabemos hasta dónde podemos, nuestra capacidad
y siempre trabajar en un equipo multidisciplinario, que al final lo que siempre queremos nosotros es el bienestar del paciente, y si no lo puedo hacer yo, lo puedo hacer en conjunto con otras personas, con otros profesionalistas de salud, siempre y cuando buscando la mejora de nuestro paciente. Entonces, Iván, pues muchas gracias por tu tiempo, gracias por haber estado aquí con nosotros. Tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? El teléfono de contacto es el 6623-430380. Aquí va a aparecer, mira. Así es. Y claro que sí, para mayor... Nosotros desde hace tiempo ya decidimos que la cuestión de la publicidad la vamos a hacer educativa. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que por el tipo de paciente que nosotros vamos enfocados, no todo el mundo sabe que se puede hacer algo. Entonces, ¿qué fue? Pues, ¿sabes qué? Mejor vamos a hacer reels, vamos a hacer publicaciones donde... no tanto sea como un llámanos, claro que sí, claro, sino que sea un sí, estamos aquí a la orden para este tipo de casos donde a lo mejor tú no sabes que le puede beneficiar, como los pacientes, ni siquiera hablamos de las caídas, ¿eh? Sí. No, ese es otro tema, pero bueno, en el tercer capítulo lo vamos a hablar. En Instagram nos van a encontrar como Homeficio o Homeficio HMO. También igual así en Facebook nos van a encontrar como Homeficio. Estamos a la orden. Aquí también vamos a poner la liga, mira, aquí en el banner. Ahí está apareciendo ahorita. Aquí en este momento, así pum, sí. Vámonos. Ahí vamos, nosotros compartimos información educativa, ¿no? Y si en algo les podemos ayudar, de verdad vamos a estar en la mejor de las disposiciones. Nosotros somos una agencia de terapia física a domicilio justamente por eso, ¿no? Porque este tipo de pacientes, el domicilio es de las mejores maneras que podemos ayudarlo. ¿Por qué? Porque lo hacemos de manera integral y así podemos identificar en el mismo domicilio muchas de las condiciones que pueden ayudar o perjudicar inclusive el caso, ¿no? Y su evolución. Así es. Pues mi hermano, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Suscríbanse al canal. Agradecemos a toda la gente que ve nuestros episodios. Y suscríbanse también a este canal, a los canales del licenciado Jesús Iván López y a Homeficio. Y también denle like al video. Denle like. Eso es importante. Es importantísimo. Sí, es importantísimo que lo crecer compartan. El canal. Una cosa, hagan crecer el canal de mi amigo Isma. Porque la verdad es que está teniendo entrevistas de muy buena calidad. No estoy diciendo solamente por mí, ¿verdad? No estoy negando que la mía la sea. Pero la verdad es que está haciendo un esfuerzo muy padre por dar a conocer temas que no todo el mundo los habla y que de repente es un poquito complicado. Pues no, a lo mejor en tiempos anteriores veíamos como muy inmaculada la figura del médico, la figura del agente de salud. Y pues de repente por la carga de chamba, la gente de calidad es complicado tenerlos tan al acceso y que compartan una hora y media, 45 minutos, todo un podcast, toda una plática así completa de todo, pues no. Así es. Y nos quedamos cortos, hermanito, porque... Sí, no, nos faltó mucho. Pero por eso yo siempre les comento, vayan con gente experimentada, vayan con gente ética, como el licenciado. Síganse suscribiendo, sigan compartiéndolo. Les digo, yo siempre, la finalidad de este podcast, y lo platico con todos los invitados, es empoderar al paciente. ¿Qué significa empoderar? Significa darle las herramientas a la persona que tiene alguna patología, alguna enfermedad, para que no le hagan chanchuy. Así como en todos lados, así como te puede hacer chanchuy el mecánico, el eléctrico, el plomero, al igual en el área médica te pueden hacer chanchuy. Igual fisios, cualquier persona. Entonces, el que ustedes vean ese tipo de programas, a la gente que yo traigo aquí es gente que yo conozco, es gente que yo ya hice un background de estas personas, que yo ya busqué dónde trabajaban, qué hacen, qué tan éticos, si tienen algún problema, nos piden la cartilla militar y todo el rollo. Es. Entonces, si no cumple con esos requisitos, no los invitamos aquí al podcast. Entonces, muchas gracias a todos. Síganse cuidando, ya vienen épocas de Navidad, hay muchos accidentes, sí, no queremos que sean parte de la estadística. Cuídense mucho y seguimos pendiente. Mi estimado, muchas gracias. Mi hermano. Seguimos pendiente, cuídense mucho. Ánimo. Ánimo. Y suena el